Amigos, sean bienvenidos nuevamente a su espacio de entrevista de su portal de noticias Cacto 24. Les saluda quien tiene el placer de acompañarlos en esta posición de entrevistar a nuestros invitados, Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Amigos, el pasado lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció al país el encuentro o la llegada el pasado 5 de marzo de una delegación de alto nivel de Estados Unidos, del presidente de ese país, Joe Biden, para reunirse con él en el Palacio de Miraflores, donde, bueno, acordaron situaciones como un nuevo diálogo hacia adelante. El presidente Nicolás Maduro, bueno, dio a conocer que en los próximos días se iba a dar detalles de este encuentro, pero el gobierno de Estados Unidos, a pocas horas de este anuncio, el presidente Nicolás Maduro confirmó este acercamiento y dijo que, bueno, la situación era buscar una nueva alianza, acuerdos energéticos específicamente. Sin embargo, bueno, esta reunión ha causado reacciones en el país y también ha generado decisiones que, bueno, entre las que destacan la liberación de presos políticos, específicamente estamos hablando de presos que estaban detenidos por la situación de Citgo. Pero para hablar sobre este tema nos acompaña el profesor e internacionalista Félix Geraldo Arellano, quien vamos a ir ampliando toda esta situación. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, cordial saludos para ti, tu equipo y toda la audiencia. Gracias por acompañarnos, profesor. En principio, repito, hay situaciones que ha generado esta reunión, este acercamiento que sorprendió a muchos entendidos entre el gobierno de Estados Unidos con el presidente Maduro. Y porque, bueno, hay sanciones, se esperaba inclusive que se aumentaran las sanciones hacia el país por este acercamiento explícito del presidente Maduro con Vladimir Putin. Pero tras esta reunión, muchos análisis quedaron por el suelo, estas expectativas prácticamente quedaron por el suelo y se generaron reacciones inmediatas del gobierno. Una de ellas fue ordenar la liberación de Gustavo Adolfo, se me fue el nombre de esta persona, uno de los implicados, uno de los señalados por la situación de Citgo, y de un ciudadano cubano estadounidense que, bueno, también estaba detenido por tener un dron en sus manos. Eso fue en el estado Táchira. Eh, ¿qué importancia tiene estas decisiones que ha tomado el gobierno de Maduro tras esta reunión con la delegación de Joe Biden? Bueno, yo creo que ha dejado claramente evidenciado Miraflores que creyó en la reunión, que cree en la reunión y que quiere cumplir los compromisos que allí se hayan establecido, compromisos verbales, es decir, quiere respetar la palabra y eso significa que quiere darle un horizonte más amplio, más profundo a la relación con los Estados Unidos. Es realmente sorprendente absolutamente todo. Sorprendente la visita porque nunca fue públicamente anunciada, porque no se veía en el horizonte. El presidente de los Estados Unidos había hablado en el Congreso, en el discurso de la Unión, el discurso anual, y no hubo ninguna referencia a Venezuela, ni a América Latina, pero a Venezuela en particular. El Departamento de Estado no había señalado un nuevo plan, una nueva orientación. No obstante, las constantes declaraciones desde Miraflores vinculadas con Rusia, el gobierno de Estados Unidos, que ha manejado el tema venezolano con prudencia desde que llegó el Partido Demócrata a la presidencia, desde que la asumió Joe Biden, bueno, siguiendo esa línea de prudencia, de distancia, la ha mantenido. No hubo reacciones explosivas por las declaraciones de Miraflores con respecto a la guerra de Rusia, la invasión de Rusia en Ucrania. Y bueno, nos apareció el fin de semana
con esta visita que indiscutiblemente ha sorprendido a todos y representa un punto de inflexión, un punto de cambio en la línea que venía siguiendo los Estados Unidos, que era una línea bipartidista, que se había complicado, profundizado en la presidencia de Donald Trump, con un tono más agresivo, más violento, y ahora, con la llegada de Biden, seguía la línea de las sanciones, de la distancia, con bajo perfil, con mayor prudencia, pero a partir del fin de semana tenemos un cambio. Un cambio que además Miraflores esperaba, ansiaba, que era tener conversaciones directas con Washington. Sin embargo, por todos los acontecimientos, entendemos que la delegación le pidió restablecer la mesa de diálogo, lo que significa que ahora vamos a tener una relación en dos canales de Miraflores con Estados Unidos. Un canal que va a ser con la mesa seguramente en México, que se va a retomar, pero que Miraflores va a pedir un reformateo de la mesa, lo que significa que seguramente irán más participantes a la mesa. Eso lo puede hacer un poco más ineficiente, pero Miraflores tiene paralelamente otra mesa más concreta, que es Washington. Van a haber negociaciones a dos niveles, al nivel de la mesa amplia y a un nivel más directo con la Casa Blanca. Claro. Profesor, pero retomando un poco la situación de Estados Unidos, hubo declaraciones tras este anuncio de este encuentro, por ejemplo, del senador demócrata estadounidense Bob Menéndez, quien expresó su rotunda oposición a que la Casa Blanca relaje sus sanciones a Venezuela para contener el precio del petróleo, y también destacaron las declaraciones del senador republicano Marco Rubio, quien afirmó que, abro comillas, Biden está usando a Rusia como una excusa para hacer el acuerdo que siempre quiso hacer de todos modos con el régimen de Maduro. Esto es un preámbulo, esto cómo deja el ambiente político. Esto quiere decir que va a haber polémica, va a haber rechazo en Estados Unidos, principalmente en el Congreso, por esta posición de Biden de acercarse al gobierno de Maduro, o va a prevalecer el criterio de asegurar el petróleo para ese país. Bueno, varias lecturas. Primero, en una democracia siempre hay polémica. Los políticos necesitan figurar, y si no declaran, no figuran. Y si no figuran, no tienen votos. De tal manera que eso es permanente, eso es una constante, eso no se puede eliminar. No va a haber ninguna decisión de un gobernante democrático que tenga un consenso absoluto, por una parte. Por otra, ya Biden ha demostrado su prudencia en el manejo del tema venezolano. Nada ha sido violento, nada ha sido explosivo. La visita fue sorprendente, pero la visita no nos debe llevar a la conclusión de que esto va a cambiar 180 grados. No, lo que hay es una nueva manera de vincularse, una nueva manera de abordar el tema venezolano, pero el proceso va a ir gradualmente. No podemos decir, como han dicho los representantes del Congreso, que va a haber un levantamiento de sanciones. Eso no va a ocurrir en el corto plazo. Luego, tampoco podemos decir que Venezuela va a llenar el vacío que pueda dejar la cuota rusa de petróleo, que ahora no va a ser comprada. Venezuela no tiene capacidad en el corto plazo para cubrir absolutamente nada. Venezuela tiene una industria destruida, que la destruyó el propio proceso bolivariano. Aquí no podemos decir que fue por las sanciones que se desmanteló la industria petrolera, pero también se desmanteló la industria siderúrgica, la industria de aluminio. Bueno, toda una política de destrucción del país para controlarlo, y por eso no puede ser una solución en el corto plazo. Lo que sí es importante es que hay la disposición de Miraflores de reconstruir la industria petrolera, por lo visto, y para eso el capital norteamericano, la tecnología norteamericana, los taladros de los Estados Unidos son muy importantes. Entonces, ese es el proceso que se inicia. Tampoco es cierto, como dicen los
los representantes al Congreso que Estados Unidos le va a comprar a Venezuela el petróleo que no le compra a Rusia. No hay capacidad productiva para llegar a esos niveles. ¿Podrá en el mediano o largo plazo Venezuela asumir ese rol luego de que se den las inversiones? Pero para que se den las inversiones, ahí sí es necesario un cambio de 180 grados en la política nacional. Nadie va a invertir si a la semana siguiente de haber traído los taladros se los van a expropiar. Si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza, si no hay una política macroeconómica que garantice la presencia de la inversión, todo esto se va al traste. De tal manera que los desafíos para Miraflores son enormes. Claro, de allí quizás las palabras del presidente Maduro justifica las palabras del presidente Maduro de un diálogo hacia adelante, una posición hacia adelante, quizás. Absoluto. Esto es un proceso que se va a ir desarrollando gradualmente. Así es. Amigos, estamos conversando con Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, sobre este encuentro, las repercusiones que ha tenido este encuentro de las delegaciones de Estados Unidos y bueno, el encuentro que sostuvieron en Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. Le pregunto, profesor, si el presidente, si Venezuela reinicia la venta de petróleo de Estados Unidos, ¿cómo quedaría la alianza estratégica con Rusia? Uno de sus principales aliados cuando, bueno, en este marco de sanciones hacia Venezuela en el mercado petrolero, igual que China e Irán. ¿Qué va a pasar en ese escenario? Bueno, yo creo que parte de la prudencia con la que se va a ir llevando el tema tiene que ver, por un lado, Biden, que además no hemos comentado, tiene baja popularidad, puede ser que esté subiendo estos días con la guerra de Rusia, pero además tiene elecciones de medio término en el mes de noviembre. Y la popularidad del Partido Demócrata no está muy buena. El peso de la Florida en las elecciones de los Estados Unidos es muy grande, es casi decisivo. Y en la Florida hay un rechazo, que es lo que se ha expresado estos días, hay un rechazo a cualquier posibilidad de diálogo con Cuba o con Venezuela. De tal manera que desde la Casa Blanca va a haber prudencia, va a haber un manejo lento, gradual, pero también desde Miraflores. Y entre otras razones que llevan a Miraflores a actuar con prudencia está el tema de Rusia. No creo que Miraflores quiera desmontar muy rápidamente la relación con Rusia. Este es un juego de fichas. En la medida que no avance el nuevo entendimiento con Estados Unidos, vuelve a quedar Rusia como la opción. Ahora, lo que sí es cierto en la mañana de hoy es que Miraflores quiere la relación con Estados Unidos y de ahí la liberación de los detenidos, que me parece una señal muy positiva. Todo preso liberado es una señal positiva para el mundo, de tal manera que eso es bienvenido. Pero además de ser bienvenido, le transmite a Washington la señal de que sí hay interés y de que sí están cumpliendo los compromisos. Pero van a ir lentamente, porque a Washington le conviene ir lentamente y porque a Miraflores también le conviene, dado que la relación con Rusia no creo que la quieran destruir muy rápidamente. Así es. Profesor, uno se pregunta, ¿no? En el marco de este encuentro directo de esta delegación de Joe Biden con el presidente Nicolás Maduro y esta visita sorpresiva para toda la opinión nacional, ¿qué pasa? ¿Cómo queda la presidencia interina de Juan Guaidó? Si uno de sus principales aliados que la soporta a nivel internacional, por supuesto, es Estados Unidos. Juan Guaidó estaba enterado de este encuentro. ¿Qué cree usted que está pasando tras bambalinas en este sentido? Bueno, esa pregunta sí es complicada porque yo tras bambalina no tengo participación, entonces no sé qué pueda estar ocurriendo allí. Lo que sí es evidente ante el público es que Estados Unidos está caminando en materia del tema venezolano muy en la línea de la Unión Europea. La Unión Europea ya desde el año pasado viene dando señales de flexibilidad en la relación con la oposición democrática venezolana. La idea de que no hay que tener un único vocero, de que hay una diversidad
de miembros en la oposición, pero que sí es fundamental es la coordinación, no los protagonismos, sí la coordinación, no las agendas individuales y personales, sí la coordinación. Eso ya la Unión Europea lo había venido evidenciando, lo demostró en las conversaciones para el papel de apoyo, de observación que hizo en la pasada elección regional realizada en Venezuela. Allí la Unión Europea tuvo diálogo con las distintas representaciones de la oposición venezolana y ya venía dando a entender que no era una relación con un solo partido o con un solo individuo. Estados Unidos va en la misma línea, la ha iniciado. La más reciente declaración que firmó la comunidad internacional no hizo referencia a ningún liderazgo en particular. Entonces yo creo que ese es el gran desafío de la oposición democrática, cómo coordinarse, cómo tener una agenda de trabajo que se respete, que sea eficiente, que todos vayan remando en el mismo camino, bajando liderazgos, protagonismos y agendas individuales. Sí hay cambios. Ya los cambios se sentían desde las elecciones regionales. Hay nuevos liderazgos, hay nuevo peso específico de determinados grupos políticos, pero lo importante para la comunidad internacional, llámese Estados Unidos, llámese la Unión Europea, es la coordinación de la oposición democrática venezolana. Claro, y es oportuno, es oportuno preguntarle, asociando, profesor, estos resultados que se alcanzaron en estos comicios regionales. Bueno, más de 100 alcaldías alcanzó la oposición, es decir, los liderazgos internos del país, los pequeños liderazgos, entre comillas. Eh, ¿Percibe usted que hay una falta de liderazgo, una falta de credibilidad en el llamado G4 hacia el país? Ellos van a tener que autorrevisarse y transformarse. Estamos hablando de unas posibles elecciones internas, primarias. ¿Cuál sería la dinámica que deberían hacer en este sentido para alcanzar esta nueva posición de la cual usted habla? Hay una fase de cambio. Lo está demostrando Estados Unidos. Estados Unidos ha dado la pauta. Ya lo venía haciendo la Unión Europea, en un tono como se maneja la Unión Europea, que es más lenta, que va más gradualmente, pero ya había dado esa señal de cambio con relación al diálogo con Venezuela, al diálogo con la oposición venezolana. Ha demostrado que tiene interés en hablar también directamente con Miraflores, porque hay temas cruciales que están en manos de Miraflores y que hay que ir resolviendo eficientemente para beneficio de todos. Sí, estos vientos de cambio le generan a la oposición democrática ese desafío, el desafío de actualizarse, revisarse indiscutiblemente. No es fácil. No es fácil para los líderes políticos que han trabajado arduamente, eso nadie lo está dudando, y que tienen su sueño en una elección futura con muchas posibilidades de triunfarla, si hay coordinación, si hay unidad. Barinas vuelve de nuevo a ser el mejor ejemplo que tiene la oposición en su cara, porque hubo coordinación, porque hubo unidad, porque hubo trabajo mancomunado, hubo un triunfo decisivo, fundamental por el sitio del que estamos hablando, el estado de Barinas. Bueno, mejor lección no puede haber, pero le cuesta al individuo, le cuesta al cerebro entender que son tiempos de cambio, que se pueden jugar roles diferentes. Tendrían que renovarse los partidos indiscutiblemente y sobre todo superar esto que se está sintiendo en los últimos tiempos, es una desconexión con los graves problemas que vive la sociedad. Así es. Eso lo está viviendo los partidos en América Latina en general, pero Venezuela no es la excepción. Los partidos se han dedicado al debate entre ellos, a quién ejerce el liderazgo, a quién da la declaración, y se han ido alejando
de las poblaciones, de los sectores rurales, de los más necesitados. Eso hay que reconectarlo, porque es la manera de movilizar la población para el voto, pero además de movilizar la población para proyectos realistas. No debería presentarse de nuevo en Venezuela una agenda de falsos populismos, de soluciones mágicas. Eso hay que rechazarlo categóricamente. Las soluciones van a implicar un esfuerzo enorme de todos, no solo de los más débiles, de todos. Y todos debemos trabajar de manera coordinada. Ese es el gran desafío de los partidos, renovarse y reconectarse con la sociedad, con la pobreza del venezolano. Así es. Bueno, le damos las gracias entonces, profesor. Estuvimos conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario. Le damos las gracias por habernos acompañado, por haber, bueno, aclarado un poco desde su punto de vista la importancia de todo lo que está pasando con esta nueva dinámica de relación entre Estados Unidos y Venezuela, las perspectivas que hay dentro de lo que puede ser los cambios que tienen que realizarse a nivel político en el país. Bien, profesor, le damos las gracias. Nosotros por nuestra parte nos despedimos. Gracias a ustedes. Así es, profesor. Estaremos en contacto porque esto sigue, como dice en venezolano, pique y se extiende, toda esta situación pique y se extiende. Pero un proceso. Un proceso. Bueno, así es. Así es. Bien, amigos, nosotros por nuestra parte nos despedimos. Será hasta otra oportunidad.